El top 1 de Japón versus el top 3 de China, SPG, ¿ok? Enfrentándose en este torneo CDFI, la codmobile Fall Invitational, que junta a lo mejor de Garena, a lo mejor de China, a lo mejor de India, y también quería juntar esta vez a lo mejor de NA, pero NA no aceptó justamente por la SL Masters. En el caso de India, que Godlike es el top 1 de India indiscutible, nadie le puede ganar, tampoco pudo participar, se retiró de último momento porque las citas para su visa para Estados Unidos, para el Mundial, coincidían con las fechas de sus juegos de este torneo, por ende tuvieron que desistir de jugarlo y solamente quedaban top 1 y top 2 de Japón, top 1 al top 3 de China, por ahí uno que otro equipo más y los equipos de Garena, ¿ok? Igualmente siguen siendo enfrentamientos fase 5, así que es importante ver qué tal, porque es muy diferente ser top 1 en tu región a empezar a ganarle a otras regiones, y sabemos que el año pasado Japón no dio un buen desempeño, pero este año tiene un buen representante que es Volt, al igual que India, que tienen a Godlike, y al igual que Europa, que tienen a Kings y a Exclusive, que vienen este año a demostrar un poquito más que años anteriores. Así que sin nada más que decir, vámonos para la partida, ¿ok? Coming into this battle is the #1 team in Japan. And we're going to be seeing these two teams Número go 1 duke it tiene out Japan, le on están this diciendo agenda. justamente. Hardpoint is our map #1. And we do have some changes in Volt's lineup. We Hardpoint en got Hacienda, Dolaki, primero a mapita. former player from Z1, acquired by Volt to make that significant difference when it comes to playing. Me llama la atención con that qué close juega range and that long range engagements with that assault Japón. rifle. So let's see Creo how que igual much muy can he similar. do up against SPG. I mean, I remember back then, you know, Fennec, Vault and Z1 Switchblade. just came from the same organization. They just really love to Ahí play están los around chinos, the fieles a su whole, Fennec, lineup LK24. and all. And I was questioning for a moment, like, you know, why is El the sonido en la Lucky transmisión de and, Garena sigue desfasado. you know, a bit of a, Y Unlucky questionable está con una spot, Grau but también. unfortunately, you know, Grau, getting moved to Vault now LK24, looks like Fennec, he Fennec, is getting Switchblade. Y por parte del equipo chino, somewhat tenemos a Holger con mira, creo que vi. And so far, it's not Holger really mítica con prevalent mira. here because it's still a very tight up game, 9-10 now, Grau. 10-10 as we are about to finish off this hard point. Yeah, still very scrappy hill that we're Ok, seeing dos Volt Grau, fighting una over Holger. at this No, P1 ¿cuántos now. Graus? The very important factor here is to chain this P1 into a P2 Tres rotation. Grau. You got unlucky from Volt Una now getting an early Holger y rotation. una Fennec, Nice el play equipo there to play the chino. bait and switch. Vista able to get that Pero straight corta to go distancia, through ¿eh? each hand. Wins the gunfight. They flip the spawns and Volt able Buena to chain madrugada, P1 to gallos. P2 Hola, on this Lunadic. rotation. They got Dolaki with that AR presence at the Lambo. ¿Cuánto tiempo providing demoró en llegar el oversight. Red And Magic this is gonna be some a big mi gunfights. novia? Volt Una has been semana y able to one media. at this early Yay. at this first 20 seconds. Yeah, it's going to be a checker spawn here for the set of Vault, drive away for the set of SPG, and now it's going to be Suwon here finding a triple on the feed, but it gets mitigated quickly enough as well. And looking like the flow for the Uy, se side empieza a of the trabar la hard point, so going to be transmisión. Vault quite a lot. And Standpoint Gaming, in desperate need here to get Vamos the a break mi and set it well, chance, they sí. come from the purple car, and they actually get this one ongoing, and I think that's gallos, enough as well for eu them to at reagi least na mitigate the lead madrugada, with at mas least just só 10 points os dois if primeiros ever jogos. they do get the remaining O scrap terceiro time, jogo and não look like reagi porque tava demorando muito começar os jogos. Eles têm muita demora, então não dá para reagir na madrugada em vivo. they might as well do so. Yeah, I mean, great O que passou acá? Que passou acá? place for time there to stop two players from spawning over towards that lion statue, right? And now that's gonna be a delay over the final 7 seconds, but Volt No still sé able por to qué get that empezó con contest Holger, at el guagua. the scrap time, and SPG still on a 50-50 battle over towards the next hardpoint rotation at defense as we go. That's gonna be #5 in Bissa. Early on Saludos, rotation Naor. for Volt. They De have momento, 3 Volt players to está worry about dominando. on the platform, and they're gonna have to win this Gracias, gunfight gallos. up close. Obrigado. Get this elimination done. Ahí está bien, And dealt with Smoke. Unlucky. Starts it all off with the elimination up against Suiwon, but Volt now still. Pedí el mío hace 7 días, todavía no me lo envía, ya me siento robado. No, Jay, es normal. Tienen que, primero le llega a una empresa que te lo va a distribuir, y de hecho en la página te sale cómo va tu compra, y ya llegó a la empresa que te lo va a mandar a tu casa y todo lo demás.
Looking like it's gonna be a 50-50 Buen aim. battle here. All gonna come down to the gunfights now inside a hill. Now it's all. Uy, no sube, no sube. Spotlight now Uy, for Seven deleteó. on here to try to make the separation. Y no juegan mal los de SPG, Tienen buena gunfight. Por lo que se ve. Hola Ángel, ¿cómo estás? But from a distance, Suwon gets the kills here. And that's gonna be stopping Vault from hopping inside a hill as of the moment. Yeah, SPG winning the gunfights here, stopping the first Vamos a reaccionar a este jueguito que nos faltó el día de ayer, chicos. Y así todos los días en la tarde, noche, no a esta hora. Hoy tuve que estar en la MM de Brasil, por eso me demoré en prender. Pero a partir de mañana vamos a estar a las 6 de la tarde, Perú, Colombia, en stream. Sí, Cayo. Estamos viendo las nuevas reglas del mundial, cómo los chinos de Garena, India y los de Japón también usan el nuevo meta, ahora que la HVK, que la HVK está baneada. También estamos viendo qué armas usan, las clases que usan, operadores, y está muy similar, la verdad, ya con las mismas reglas que nosotros está bastante similar el competitivo allá que acá. Varía nada más el orden, posicionamiento, la agresividad que puedan tener. Hola, Patito. Vamos a ver ese también Dambo, entonces. Y luego está TYG también, ¿no? El ex top 1 de China que juega después de esto. Creo que aprovechamos para verlo también. Y traer estas partidas también editadas ya para YouTube, para los chicos. Que mucha gente pues de LATAM y sobre todo de LATAM no se entera. NA, full, Tectonic hace watch party de esto, Marchi también. Todo NA, los jugadores competitivos están al 100% viendo esto en vivo. Solo que la transmisión demora mucho y todo, son como 8 horas que tienes que estar ahí, no me parece. Yo lo voy a reaccionar a la hora en que LATAM está despierto, ¿no? 5 o 6 de la tarde, Perú, Colombia, México. A esa hora vamos a ver. Ya 2 días lo transmitimos en vivo, en la madrugada. Pero no vale la pena, la verdad. No vale la pena el amanecer. Está parejo hasta ahora. Igual recordemos que el equipo chino, que es el de la derecha, está jugando con 3 grados. Tenía 3 grados, una Hooligan y una Fennec. El guagua, ese de aquí, tenía una Holger mítica con mira que ya se la cambió por una Fennec. Y ahí como que mejoró un poquito más. Dice por ahí el Nocta. El Dolaki, mejor jugador de Japón actualmente, dice, debe ser el Lucasin de esta, ¿no? Esta región. Patito, esto, vimos los 2 primeros partidos en la madrugada, que fue en vivo porque este es un torneo chino, o sea, de la mañana empieza esto. Pero, porque es un torneo chino. Lo hemos visto los 2 primeros días en vivo, en la madrugada, con los que estaban despiertos. Pero entre cada mapa y entre cada juego, sin exagerar, hay una demora de 30 minutos y entre cada juego 1 hora. Que no vale la pena esperar, es mucho tiempo perdido. Por ende, ya después de 2 días, tomamos la decisión de reaccionarlo después. No importa que no sea en vivo, lo vamos a reaccionar en las tardes, en mi horario normal de stream, 5 o 6 de la tarde. Uy, qué buen flick. Es que no juegan mal, hermano. Tienen buen aim, buenos flicks. Pero la verdad que el top 1 de Japón sí está demostrando que no solamente puede ser top 1 en Japón, sino que viene fuerte para la fase 5 del mundo. Este es un enfrentamiento de 2 equipos que están en la fase 5 del mundo de este año. Los vamos a ver en diciembre, por si acaso. Looking for redemption, 179-59, almost 100 plus point lead that they have here right now. They win the Creo que lo desactivé, Diego. Forcing SPG to play that reset, and each admits them with the fury fire, burns them to the ground, and Volt total in control. Unlucky with a miss shot right there with the Annihilator, but I don't think it's going to matter at all. Mechanical gunfights, it's just something that is so prevalent here for the side of Volt, but Bird goes on a spree with the Annihilator. Is it going to be enough to make a difference? Absolutely yes. Enough for Nonchuan at least to make an opener here towards his warehouse. He gets 1 kill.
Can he get some more? A lot more opportunities right around the corner, and that's going to be enough for them to at least stop the bleeding to go to their side. A moment of capture here for the set of Standpoint Gaming, but quickly Volty tried to bounce back as well. And in the Brian, process, ¿qué tanta diferencia hay entre Wolf Q9 con SPG? Lo dije ayer. Wolf y Q9 usualmente le ganan 4-0, 4-1 a SPG. Así que Volt, si quiere decir, hey, no solamente somos top 1 de Japón, pues tenía que ganarle muy tranquilo a SPG. Estamos hablando del top 3 de China, pero sabemos todo el mundo que los más fuertes de China son Wolf y Q9. Para mí, sobre todo Wolf. Por más que Q9 le haya ganado la final para clasificar a la fase 5 a Wolf 4-0, para mí Wolf sigue siendo mucho más fuerte. Tanto en Hardpoint, bueno, en BID, Q9 es el mejor BID de China, ¿no? Pero en los modos importantes, Hardpoint, Control, Wolf es más fuerte, ¿no? Y Wolf, Q9 y SPG, 3 equipos de China, están en la fase 5 del mundo. Wolf es el único equipo de Japón que está en la fase 5 del mundo. Japón tiene un cupo. Así que Japón tiene que demostrar, ¿no? Es el único equipo sacando cara por su región, literalmente. Y veo un hardpoint que le está costando bastante al equipo chino. 17 more points here to claim for the set of Vault. Hardpoint opens up more than enough time for Vault to close out. The deal here will Standpoint Gaming force another hardpoint, or are they gonna fall down now? Para mí, Vault empezó con la idea clara desde el inicio. 2 Fennec, una Switchblade y 2 Grau. Bueno, una Grau y una LK-24. La LK-24 de Vault lleva 41 kills, el Dolaki. Y Mick, la Fennec, 40 kills. Okay. Veo gunfight. Gunfights bastante importantes. Estadísticas. 41 kills por Dolaki, 41-24. Casi 2 de KD. Tenemos acá que SPG baneó, el equipo chino baneó Express, Volt baneó Slums y el equipo chino eligió Fighting. Eso quiere decir que el primer mapa fue elegido por Volt, eligieron jugar Hacienda, les fue muy bien en Hacienda, les gusta jugar Hacienda, perfecto, nos queda claro. Y el segundo mapa lo eligió China. China, el top 3 de China, eligió jugar Fighting Range. Baden Fighting Range. Ok, perfecto, vamos a ver qué tal lo juegan entonces. Si lo eligieron es por algo. Ahí estamos. Segundo mapa, vámonos. So you really need A your ver qué mechanical tal. skills to back you up. Let's see if SPG has those mechanicals to get revived there, because Volt was able to really dominate them. LG la in this bestia game, dice, right? So, mejorando más let's que take it Tribe over del año here for a pasado. moment. LG cada día está llegando al nivel del Tribe del año pasado, dice el Betín. No los he visto mucho últimamente. Es que no juegan mal, mira esa reacción. No son jugadores que juegan mal, hermano. Bird on the back gets Dolaki and Mike left alone. Ah, el lane, el tracking también, perfecto. Yo veo jugadas que vería también acá en LATAM. Veo jugadas de jugadores de tier 1 completamente. Ya todo este nivel se resume, creo yo, en un tema del equipo. Moving over, it's going to be another A execution Cómo juega el here, equipo, as we get to see for Standpoint Gaming. grupalmente. Pista, talking about those nades finds too. That's gonna be a big kill for Unlucky as No well. olviden dejar ese Take like, over chicos, de YouTube. this long A. That's one in Bird. That's last left for SPG. They're gonna have to team up, get these kills done one by one. But you can see Volt trying to let SPG put that bomb down at the A side, and they're trying to bait them. And as soon as that bomb gets planted, right, that's where you know that the play for it goes in, and the flood for Volt is gonna be activated, which is not gonna be a friendly sight to see for SPG at the moment.
They're gonna have to try to work with Nancho. Dice Legacy, no sé si soy el único que piensa esto, pero creo que LG 2023 ya es mejor que el Try 2022. Lo único que Try 2022 tiene mejor, en mi opinión, es el VIENE. Mira, yo he visto la screen de Luminosity contra Tribe Gaming. Vi un clip de Marcy ayer que subió de Washi. Que lo vamos a ver hoy día también. Voy a poner ahorita. Y vi la diferencia de kills que había en ese summit y dije, no mames, Luminosity está a un nivel... Soy yo en la transmisión. Bienvenido, Tylon. La holder con mira, ¿no? La que veíamos hace rato. Voy a retroceder porque no sé de qué me perdí. Bienvenido, Alejandro. Entiendo la intención de la Holger, pero no sé. Ya se la cambió, se la acaba de cambiar ahorita. Fue mala idea no dormir eso, Vivi. No, eso, Vivi, no voy a hacer más watch party en la madrugada, hermano. Demoran demasiado en la transmisión. Lo voy a reaccionar. Hoy día aprendí tarde también, pero lo voy a reaccionar en la tarde, noche, como siempre, 5 o 6. Y adelantamos todo ese tiempo. Descárgate el navegador Brave. Sí, no, yo tengo bloqueador de los anuncios, pero no sé por qué está lento, porque mi internet está bien. They just want to go through this round here. Could just play for post-line bet. They want to go for the slays. Time. Evading one player. Finds one, but Lucky gets a trade. No Lucky goes down, though. That's going to be situation. Challenging one, challenging two. Couldn't do anything now. Ethan puts him down. And fortunate for the set of ball, they do lower down the lead. Yeah, 4-5 now on the scoreboard. Just one more to get this game tied up and equal. Both really struggled initially when it comes to playing that defensive side earlier, but on the attack side they've been quite consistent. A bit. Dice, yo terminé de ver el match de DYG KZ a las 7:30 de la mañana, hora México. Bien. Del centro de Ciudad de México. O sea, yo hubiese terminado a mis 8:30 de la mañana. Arma privada como antes, dice Chase. Oye, Chase, ya voy a volver ya, tranqui. Voy a volver a los streams diarios, 5 o 6 de la tarde todos los días, y por ahí que armamos nuevamente. No, que al igual que yo... Al igual que yo, la gente también ya no sabe si yo prendo, no prendo, cuándo voy a aprender, a qué hora voy a aprender. Entonces, tenemos que volver a ir agarrando el ritmo de que prendo a la misma hora todos los días de aquí en adelante. Bueno, Giovanni. Llevo 2 días prendiendo a las 2 de la mañana. Que ver. Hoy prendí a las 9 de la noche porque tenía que castear la MM de Brasil. Pero ya mañana creo que tengo libre, creo. Así que prendo normal. 5 o 6. Nice. Son 9 rounds. No es match point todavía para SPG. Son 9 rounds. In all honesty, I think in some way, if ever, let's say, Valve 14 kills lleva el Suiwan y Team 9. Básicamente los que están ahí haciendo que los rounds sean efectivos, ¿no? O dándole un poco más de respiro a su equipo. Y Unlucky destacándose también como sniper. Dolaki me sorprende que juegue bien con LK24 y también bien con sniper, jugador completo. Muy similar a Lucasí, muy similar a Crossin. Muy similar a Ansai, por ejemplo, de Wolf. Otro Wall Unlucky. Y Time se llevó un Unlucky. Estaba clavándole mira muy bien.
This is gonna be him with 12 kills, but finally gets picked up by Time Bomb. Quedan dos snipers de China. It's a 3v2. Volt has got the numbers. They absolutely do. Easy shot for the setup. Me queda clarísimo. Bringing it down now to a 2v2. Los mejores snipers están en China y en Garena. The direction of that A bomb side, but gotta worry about Time here, cutting off the rotation here from the wooden side. Me queda clarísimo. And I don't think he heard him actually, so that's gonna be good. But Mike here is gonna be trailing down Bird, so that's gonna be a 2v1 situation now. All gonna be left to Time here, right around the parameter of wooden. Oh, he's got that mid map. He's tucked in an island here. He's got the scope. He pulled the trigger, so now he's heard Mick trying to hunt him down. He's got a 1v1 situation ahead of him, and he wins it. Time's got 12 kills. Segundos. It's gonna be a 1v1 up against Echan. A chance to get themselves that 7-round win here at this S&D firing range. 25 seconds for him to work with. Ya a los 20 tienes que ir entrando a la bomba. Take your time. Si a los 20 no empiezas a acercarte a la bomba y te quedan 1 o 2, ahí se te complica. You know exactly, possibly where he is. Tap the bomb, get an information. Echan not gonna be a bite that fake. Really smart for a set of Echan, and that's gonna be enough for them to win off this very round. Is he gonna go for the stick? He is gonna go for the stick. Llegó, hermano. Time gets a shot, but Qué rapidez con la locos que tienen, Win is a win. Vault now Qué lowering down the lead rapidez. A nice play for Ya them va. there. I love that, you know. Time gets a shot to win off Echan, not gonna very round. Is he Déjame repetir eso. really smart for a set of Echan, and that's gonna be enough for them to win off this very round. Is he gonna go for the stick? He is gonna go for the stick. Oh, Ok. Now lowering down the lead once Qué rapidito. a nice 5-6 play for them peleado. there. I love that, you know, timely decision by Echan to not fall for that first bomb defusal that Fake made. Was obviously a deal breaker there because Time could have hit that shot. It was an easy angle at the doorway for him. Buenas, We're Aleso. gonna be No looking olviden at dejar ese Bolt like cuando estamos pushing en at app. the B side here this time. Bird is completely stuck with multiple players, but he takes down 3 all hermano. by himself. Make that 4. SPG's going wild. Oh, Bird is going wild. Les vinieron Not todos. to stepped in and Ay, hermano, lo que acaba de Bird is servir. complete. We're gonna be Time Le could have vienen hit that todos a shot. ver It por was an B. easy angle at the doorway Pero for igual, him. por más que le hayan venido todos, We're gonna be looking at hacer Bolt esa pushing at the defensa B side here this time. Bird is colateral, completely stuck hit with marker, multiple le vuelve a players, dar but he aquí. takes down 3 Nice. all by himself. Make that 4. Y la última aquí la ganó. SPG's going wild. oh, Bird is going wild. Se cogió a 4, Single-handedly. literal. Not to stepped in and put the cherry on top of the cake, but Bird, collateral, quick scope, predictions, insane. That puts them into 2 rounds closer to winning this game, Warden. More for match point. In time, not Calidad de snipers, la verdad. Me gustan los snipers de China y Garena. Son los mejores del mundo, literal. Por eso en el BID son tan buenos también. 3v4, 3v5 situation. Mick Los, trying to make the play los on the back. snipers hacen Oh, toda he's la got diferencia en complete BID. flank watch here. Time is holding that angle very well. Failure control still in the hands of SPG. If they want to put this bomb down, gonna make light work of it. Time on the flank once again takes Bista. He has been the bane of Volt when it comes to getting this elimination. Unlucky on the back. Will be taken Nah, down los by dos Bird. snipers It's all down de to China, Mick. de Will get SPG, shot down by Nan están Chuan. cogiendo en BID el It's equipo gonna de be World. match point for SPG. Definitely, yes, sir. Match point advantage now here. Sí, en el competitivo Honestly, de nosotros, Nexus, como tú dices, hace años había más snipers. I think Echan really has to step up here alongside with Vista as well. Ahorita hay poquísimos, contaditos creo yo. Crossin, Inco, de Lucasin. Nice to Crossin, watch, man. I Lucasin, mean, Papsera, pressure shot through the smoke. Tausi, Looking to get some more as well. Spades This is the shot just a bit too late. y Washi. He has made an impact. It's already an opener right there. De resto, Nick snipers como crossing in, gets an Tectonic, opener, así goes to the son bomb side. Yeah, snipers big tier offense 1, right now, and I think a big pero win que is destaquen set. así de una manera That's tan, que te hagan un BID ellos solos. Still plenty of time here, but los they que te can increase that to mencioné, ¿no? 45 if that bomb gets planted. They're crossing that bomb over towards B now. Dolak is holding that bomb. There we go. The Traveler has kicked in. Guagua has that information. Now, the longer that you wait, the more you second guess here. So you only got to find the best way to get inside, and that's through that mid map. Play through Guagua, pressure up that tunnels, get these players divided. You got Sui 1
holding up the tunnels here this time. You can play this 3v5 nicely, but you got 25 seconds left. Sí, SPG y Volt ambos son equipos fase 5 por si acaso, Los vamos a ver en el Mundial en diciembre. Y juegan bastante bien, la verdad que... And he's got 13 kills to his name with the scope. 9 seconds left. He has to play one. Eliminates one time. Won't be able to shut him down, but he buys the time to get this victory. Todavía sigue con vida, Volt. Stay alive. 6-8 on scoreboard. 6-8 indeed. And can we see the very first overtime in this competition? Sí, son bien agresivos también siendo los chinos. Agresivos hasta con sniper. Eso hace que tengan ese reflejo tan activado, ¿no? I want to see this one happen, to be honest. Here we go. Can we see Volt activate their curse technique? Ah, es el stream, porque la voz la escucho bien. Here we go. Can we see Volt activate their curse technique? Open up the domain expansion and, eliminate SPG here. But so far, time. It's got Otra vez se le regalan. players hit. Entiendo la idea de Volt de ir juntos, pero no se pueden andar regalando así, mira, uno, dos. Ay, este se salvó porque saltó. Se le fue la voz al right now. We want to get some more, but the numbers here are favoring Standpoint Gaming. Vault, Ichan, Vista, all eyes on you, but the wraparound will shut you guys down. And the hopes get GG's. Estadísticas. Qué placer hacer eso, man. Adelantar todo esto. Oh yeah, I mean, man's... Unlucky, el sniper de Volt, 14 kills. Por el otro lado tenemos 21 kills del señor Time, el sniper, y Virt, el otro sniper, 13 kills. Vergación. Claro, este tipo de kills las he visto en un Crossin, un Lucasin, un Washi, en algunos VIENE, ¿no? Mapa elegido por China. Entendible que se lo lleven. Vamos a ver cómo eligieron el control. ¿Qué mapas van a jugar en el control? Control, el equipo japonés Volt Top 1 baneó Raid. No les gusta jugar Raid al parecer. Podemos recoger ese dato por ahí y irlo guardando para la fase 5 en caso algún equipo le toque contra Volt. ¿Ok? Buena, Funnyman, me acuerdo de ti. SPG, que es de China, en ese caso baneó standoff. Ok. Dato importante, nosotros, Latam y VIENE, incluyendo Brasil, juega mucho raid. Muchísimo. Casi todos los picks en todos los torneos es raid. Y el segundo más elegido es standoff. En el caso de China, Garena y Japón, de lo que va a la CDFI, todo el torneo, han jugado más veces Crossroads. Siempre están jugando Crossroads. ¿Por qué? Y el segundo más elegido es standoff. Raid casi no lo juegan, ¿eh? Así que ese dato tiene que estar ahí guardadito para LATAM y para NA. Y vámonos a ver cómo empieza. Sí, Crossroads están jugando mucho en eso. Sí, Fanny, si Crossin se quedaba en Inco, ese era un super equipo. Nice, primera baja. SPG está jugando con un sniper al inicio. Ok, no me esperaba una escopeta para este mapa. Igual Guagua, no sé por qué, pero asumo que habrá cambiado de rol, porque jugó con Holger, luego con Fennec y ahora con escopeta. Y no debería poder, según las reglas, a menos que lo haya cambiado antes de cada mapa. Su rol. O eres SMG, LMG. Ah, no, claro, pero la escopeta la puedes variar con la ametralladora ligera, me parece. Es rol de pesado. SMG y pesado. Me estaba confundiendo con el AR. The lives on their favor as well, and so far Standpoint Gaming is trying to respond Buen back rol, to their own spawn trap to at least, even up the lives, but
Pero Not really imagino so que no successful juegan with raid it. porque Look at para the copper ellos here from es más Set of Vault. fácil. They hop right Puede on ser, top no creo, of man. their spawns. They get an angle now, and they get the clearance as well to make a push once more onto this alpha side. And pressure lives on with almost 2 segments captured here from the Set of Vault. 30 seconds left here. 10 and 11 is going to be the score on the live count. Though Lucky on his long range still able to pop off Buen aim de 5 on Lucky, his name. Unlucky extending out here as well. He's going to try to really Lucky y push it up a Unlucky, notch. muy bueno. Finally end this. But Nadie they usa need la a UL capture. allá. They No, need hermanito. an A side. And SPG's trying to shift their Hay un jugador momentum over towards de his Garena, me APC parece pack, que es, but they lost that objective. Another minute que will usa be bien added la into Willy. Vault. It's No going to be them with the coordina. live gun advantage once again. If they can win this next set of gunfights, round number 1 goes to them. Yeah, 69 now, make it 6-8 as Bird will be able to take down one player from the Set of Vault. Unlucky goes down. Time here, gets a read, gonna go for the spray down, gets a kill onto Bird, no problem at all. And it's gonna be 8-4 lives remaining now. Guagua trying to make some sort of separation here from mid snow. Decides to fall away instead. And the thing about this round is that it's still very doable, but not until Mike and Vista just shuts things down. Bird left alone now in a 1v4. Pues en gunfight, Trying to deny Bravo Vault está mejor, here. ¿no? Couldn't do anything. Lucky on top will shut Por lo him que down. veo. And Vault En will get the respawn. first round. Yeah, this is what Dolaki can really offer when he plays that response, right? That AR steady presence. Something that Volt really needed back in CDSI. Now, it's really been a cornerstone now for Volt in his altercations and has helped them won the first round. Dolaki now once again bringing out that war machine. And eventually Mike is able to pick up the 2 guys that was being pressured by that war machine down below. And Volt early on gets a 4-piece. That's going to be a huge boost for them to activate the spawn trap in here. You can see Mick already in the spawns. He's got the claw infested. And this is just dominance coming in for Volt on the defensive side. I love it a lot. Now Vault here. Sí, uno de los chinos está usando la Switchblade mítica. With a claw, gonna go for the spawn trap, sprays down. Ya tiene PM. El Mick ya tiene PM. Doesn't get Nonchalant, but the damage has been 17 done. kills. It's his turn to make a shine. It's his turn Y este se to le make a pasó. burn. And looking like he is able to find a double spree as well. How is he alive? This is just great operator investments coming in for Volt. Nice. And once again able to win those 22-4 los tienen. It's just all yellow. 22 La diferencia de gunfight es abismal también. SPG did not know what hit them. It's the Volt, not the Un lightning. 9 y Wolf viendo esto es como que, 20 uy, seconds carajo. left. With the KRM, Un it's rival. only limited to those close range engagements. It's gonna get chased down Qué buena by kill con la Unlucky. escopeta Gets igual, that final blow. Están muy Volt, buenos. 2-0. Se los 2-0 juliaron. here, pretty angry coming over from that search. Se los juliaron esa ronda. They really want to take the series back to their side convincingly. El Guagua destacándose con su escopeta. No le tenía fe, pero mira, 15 kills. 18 kills. Dolaki falling back just a little bit behind. Vista as well, but if you get Mike and Unlucky here just popping off for the squad, you don't really have to do a lot. Yeah. And now SPG is trying to do the same exact thing, but it actually Locus backfires, Electron. right? And Volt is really able to win their gunfights. Things are starting to snowball at this point in time. They got so much operators that was used up on that round number 2, and it eventually led to their score streaks to being in, being activated and ready for use at this round number 3. They got the EMP system still activated. Their Predator missiles completely available. And look at the score. 2-0 on scoreboard, 27-23. A minute left here of this round number 3. Minute left indeed. Big plays coming in. Predator flies through from the side of Unlucky. Will be able to take down time from afar. 20-26. También en la madrugada, cuando hicimos el watch party de la madrugada, lo vimos en la transmisión de China, porque la calidad de la transmisión de Garena estaba un poco con problemas, así como ahora. 23-16. Yeah, and it's just crazy that they're doing 2 things at the same time, right? They're just winning those long-range engage, even though they're the one stepping inside the point. Natural gets a lovely turn on to Vista. But again, Unlucky holding his ground with the Annihilator. He is just him at this moment. They get this capture done. Just one more to go at the En el modo B-side. de respawn, Volt se los está cumeando literalmente. Hay 4 jugadores de SPG que no llegan ni a 10. Impossible now for side of the Standpoint Gaming. The Guagua though wants to be the saving grace, looking to make a play here with a KRM. This is the first shot onto Unlucky. Uy, le salvaron el orden. Connects the second instead.
And now they do get really convincing map control here on 4 top of the jugadores house. que no llegan a Now 10. it's going to be on here with Annihilator. Misses the shot. Should have been the opportunity for them to get the breakthrough, but it doesn't happen. It's all going to come down to Guagua. He goes down as well. And now all over the place, it's going to be Vault here shotting through the skies. Front 12 and 4. Sí, D-Chan holding the top, holding that high ground. They obviously just need 4 of Pero these ya me players to pop dijeron out of que nowhere. And E-Chan is slowly trying to make that good read. He's on a 3 spree, trying to build up to another EMP lo system. vea desde acá. That's the spot Guago, but he does Me spot dijeron que lo Bird vea inside desde of the acá. top fire. And just 1 or 2 more players to work with here. And they have spotted down Nanchuan. All down to time. Does he have the timing to get this done through? Or it's going to be Volt winning that game. Dolaki confirms that final player. It's going to be 3-0. 3-0. Could be just 4-0 here just by looking at the momentum and just by looking at how convincing the rounds has been here. Ah, mira, quería verlo de Tectonic So far, you know, we are desde el stream de Tectonic, que también él está haciendo watch party en las madrugadas. Pero Tectonic aguantó hasta la de Omega, a la misma que yo. Vimos la de Omega y cortamos a la verga. Porque era imposible verlo. Mucho demorado. Yeah, and they cannot really keep up once this aggression really kicks in, right? You can see Volt just obviously dominating the kill feed right now. Again, another 4 go down for SPG, forcing them to play that reset. Predator missile will be invested by Unlucky, and he takes down time. It's gonna be another set of kills coming in for Volt, but somehow SPG is doing a great job hanging on, getting those straights as well. So signs of life that's being shown by SPG, but they really gotta do more. Escape that spawn trap and do some time in the objective. 13-16 now, moving over. It's gonna be Mike here, spraying down, finds 1, couldn't find the double. But hey, with every kill now that they are getting, it's just gonna be a step closer and closer for them. I mean, as long as they get the trades, this should just be a game won over by them. And now look at the positioning here. It's going to be a calling here. It's going to be a testament that the game should be over. 6-12 here. Vault bueno, ahora sí, estamos viendo la CDFI, torneo que junta a los mejores equipos de China, Garena, India, Japón. SPG, equipo fase 5 de China, Volt, top 1 de Japón, también fase 5, son equipos que vamos a ver en diciembre en el Mundial. Están jugando con las reglas del Mundial, así que vemos más o menos que el meta es parecido. LK24, Grau, Fennec, Switchblade, mismo que la VIENE. Ahorita les muestro también el clip este de Luminosity contra Tribe, donde estamos viendo que Luminosity ya está a un nivel muy parecido al Tribe del año pasado. Menos en VID. En VID todavía como que les cuesta un poquito. Diferencia de kills de casi 40. Ojo ahí, Cantidad de kills total. Cantidad de kills total. Volt tiene 120 kills en total. SPG tiene 84. Casi 40 kills de diferencia. El nivel de gunfight es muy distinto. Volt, la verdad que ya demostró contra China por lo menos bien. No es Q9 ni es Wolf, pero igual es el top 3 de China. Igual es un buen indicador para Volt. Ok, así que vamos a ver entonces más adelante cómo le va al top 1 de Japón contra el top 1 de China. Ya veremos. Quiero ver ese partido cuando antes. Hoy también hay transmisión. 33-17, 32-12. Del otro lado. Ok. El nivel de gunfight, clarísimo. El MVP, el compa Mick. Y nos vamos a jugar un hardpoint ahora en un mapa igual. Mismo mapa que nosotros. Todas las reglas son iguales a nosotros. Así que de acá vamos a aprender bastante también. Tenemos hardpoint en Apocalipsis. Mapa que hemos visto en muchos torneos. En LATAM, NA, Brasil también. Mismos operadores. No hay ningún cambio. Todo lo mismo. Veamos las armas. Cómo rotan. Cómo juegan punto. Y cómo se posicionan también. A ver qué tal. Back foot as they don't have that initial. Oh, they're going to be starting on the front foot as they're going to have that tempo initial control. Bien. SPG is going to be losing their initial gunfights, and you got Volt parte de Volt. La LK24 del señor Dolaki se mantiene. 2 Fennec y una Switchblade. La VIENE no está tan acostumbrado a la Fennec, ¿no? Como que no le gusta mucho. Prefieren la Switchblade porque les funciona a veces de larga, mucho de media y de corta.
Para los chinos es Fennec porque es mediana y corta nada más, distancia. Del otro lado, el equipo chino tiene 2 Fennec, una escopeta, 2 Grau. Que la Grau ya se convirtió en el reemplazo del HVK completamente en todas las regiones. Este año siento a todas las regiones un poco más unidas en cuestión de reglas, armas meta, todo lo demás. Sí, Will, imagínate cuánto tiempo nos ahorramos, hermano, adelantando directo a la partida. No mames. Two men on the front lines. There's going to be two players as well on rotation, and there's going to be player 3 actually quad. No perdemos la emoción. Dicen los de Volt en cuanto a respawn, aunque tal vez puedan ser mejores que Lux, solo superaría en VIENE. Estaría bueno que el Volt, un Volt esté al nivel de Lux. Porque Lux ya le ganó a Inco Gaming. Recordemos que Lux le ganó 2-1 a Inco Gaming en la Master. En la ESL Master, el torneo oficial de COD ahorita, Lux le ganó a Inco Gaming 2-1. Nice. Qué buen ingreso de Volt. Volt está demostrando ser un equipo que juega mucho junto, ¿eh? Los ingresos de Volt, tanto en BID como en Hardpoint, están jugando juntitos. Que puede ser un riesgo, ¿no? Porque un halcón te puede llevar a todo el equipo. Pero pues hay que saber cómo, ¿no? Con trophy, humo, emociones, hay que saber cuándo entrar en conjunto también. Para el tercer hardpoint, por ejemplo, hacer un ingreso en conjunto, ya todo competitivo debería saber. Pasamos el primer hardpoint, pasamos el segundo hardpoint. En el tercer hardpoint lo más probable es que mínimo 3 jugadores del equipo rival tengan operadores cargados. Entonces hacer un ingreso conjunto es arriesgado, ¿no? Sin trophies y nada de eso. Que son detalles que al final hacen diferencia igual. ¿Cuántas veces he visto un halcón llevarse a 3, 4 jugadores en el tercer hardpoint? Tercer hardpoint es hardpoint de uso de operadores. El que rotó primero va a defender con operadores activados. Y acá veo 5 operadores de Volt que hasta ahorita no se han usado. Los están guardando, no sé para qué. Quiero ver eso de los operadores, porque al final los operadores marcan mucha diferencia. Más en el control que en el hardpoint, pero no entiendo hasta ahorita por qué Volt tiene sus 5 operadores cargados. Ahí tenemos justamente lo que decía, una War Machine que va a cerrar esa puerta completamente. Y un halcón que mal, ahí está. Voltea la cámara, hermano, ya la War Machine está cerrando esa puerta. Tú cierras la otra, no mames. Y están los operadores, justamente lo que hablábamos. Bien. Bien, los 5 operadores. Para esto estaba guardando Volt. No sé quién es el coach de Volt, pero son demasiado ordenados, organizados, sincronizados. 5 operadores usados en un solo hardpoint. Ya no hay operadores por parte de Volt. Lo usaron literalmente al mismo tiempo y defendieron este punto de manera espectacular. Hermoso lo que acaba de pasar, fue hermoso. La sincronización que tienen, la sincronización que acaban de demostrar es hermosa, los chicos de Volt. Salve, Jason. No están usando silencio mortal algunos jugadores porque prefieren usar este perk azul que te hace invencible contra las conmociones, hermano. Y no sé si los AR, tengo entendido que los OBJ son los que lo usan para que cuando el otro equipo quiera entrar al punto y te tiran una conmoción, a ti no te afecte. Virt lo está usando ahorita, no tengo idea por qué. Igual es el AR, es el ancla, tiene que estar lejos, nadie lo tiene que escuchar, nadie lo va a escuchar tampoco. Y que le puede dar igual, ¿no? Por ejemplo, acá está mi Fennec y usando eso. Unlucky también usando eso, no está usando silencio mortal, está usando ese perk que hace que no lo conmocione.
enough and just too much free points for the set of Volt. Yeah, and again, look at the Hay lead. un It's SPG just a Suiwa, lot. dice. And Volt is actually on Suiwan. a setup here right now to flip those spawns. If they win this next set of gunfights, it's over. SPG will get that spawn flipped, and Volt is gonna have that hard point in their hand. Mick now making a rotation over, fighting at 2 kills. Cuando veo a China, Japón y Garena, siento que juegan sin estrategias ni nada, se van por rush a lo pendejo, pero cuando veo a NA y LATAM es más calmado. Sí, NA y LATAM es más lento, más NA que LATAM. Es más lento, posicionado y todo lo demás. Sí, igual es hardpoint, tampoco es que van a estar caminando todo el rato. Así que entiendo que la mayoría esté usando ese perk. Y de hecho, después de verlo en China, en la CDM Masters, que también hicimos Watch Party, muchos equipos de la TAM ya lo están usando también. Yo lo recomendaría para OVA. De resto, prefiero que tengan silencio mortal. Para quebrar un ancla y agarrarlo distraído, no es conveniente que te escuchen. Yeah, there we go. That's what you want. You fight for every point. Everything Y counts si eres at the end of the Slayer, day, pues SPG. igual. Now that's reached 100 points. Bolt though, 70-point lead by Hay the veces time en las que we tienes que open caminar para agarrar V3 espaldas de on this respawn. Apocalypse map. Bolt Mick is gonna have that good Al rotation, OVA the vale verga, favorable ya saben area que estás dentro del to get punto. that flank going. ¿Para qué vas a He caminar? gets shot down, Ichan. And crew forced to make the La idea play. es que no te Ichan conmocionen. finds 4 Ps. He's gonna be able to light it up. Dolaki on the flank is gonna be taking a bit of a long route before he gets a reinforcement. Sure, but they get inside here, Warden. And now they're growing that lead even further. Yeah, and you know, just by looking at the pacing here, I can totally expect this game to end on the next hard point. Nice. Standpoint Gaming can get any contestment at all, and it's going to be Ichan here making it harder for Standpoint Gaming to put themselves inside the hill with a Purifier now. Dolaki is going to go out of his mind. Volt ping a favor. Unfortunately, he gets stopped by Suan. Igual. Now it's going to be Unlucky's No. turn here to try to go on a spree. Both of his teammates goes down. Will he get the trade? Absolutely not. He goes down as well. No es tanta Bird la gets diferencia mine, como and now un Brasil Standpoint contra Gaming NA. showing some life for the scrap time. Yeah, this is just La amazing diferencia de plays ping es coming como in si from estuviese them, and they jugando also un have an equipo de opportunity México to con un change equipo that de NA. rotation over to Más o menos. B4. They got Nanchuan as well as Guagua holding off the power positions, but they gotta win this next set of gunfights. Both are in there to win it. Unlucky now on the back foot. He spots down Nanchuan. The players of SPG spawning on the temple. It's gonna be a bit of a question here on how Volt can get the break inside the hill. Suiwan es el Suiwa In fact, chinito, he's gonna go dice. for a flip now. Time spawning from behind. Dolaki gets the Ahí ring, but he anda, gets ahí taken anda. down. Tempo spawn for No the había set dado of Volt, cuenta el and this nombre, might hermano. just get prolonged even more with Standpoint Gaming now. Having the better setup here at this case. Bird gets the read, he goes for a spray down, Unlucky shuts him down. And if ever they don't Entre la get a Grau player y la from middle crew, LK24 they might just get pinched down, but they absolutely es get una the dura kill, and they decisión, hold pero on creo for que the la hard mayoría de point. competitivos está prefiriendo la Grau. La cadencia Sweet más one's there on rápida, his creo que close tienes más range movilidad, but Mick able to get him down and finds a double. te Contesting sirve, the point, and apunta they más get rápido. themselves to claim the scrap time, not giving SPG any inch of momentum to carry over to their side. Unlucky. The spray transfer, insane, but time stops them with that grenade. 210 to 150, moving on to new. Once Acá la again, cierra going Bolt, on for a pongo. reset. SPG gotta make La a Grau me decisive recuerda a la decision to Type Meta. contest this P1, get some Parecida, time, ¿no? or stop Bolt from Aunque clearing bueno, la Grau all tiene of this one. 50 balas. Yeah, 60-point deficit here for the set of Standpoint Gaming might just get extended even further more as we get to see that Vault here is going to be having such a good contestment inside a hard point. A bit of a pressure here for the set of Guaga with the A ver esa Ani. Annihilator Showtime Okay. here for the set of Bird to cut off the rotation from the top side, and that's going to be enough for them to stop the bleeding once more. SPG is slowly trying to climb up. They want this comeback to work. The third best team in China, looking to try to topple off Volt. The best team in Japan. Quieren el comeback. Force a game number 5 where they have the serious advantage. They're the better S&D team. in Volt this perdió el head-to-head respawn y el número matchup. 1, miren el They're minimapa. slowly El beginning número to 1 claim le these acaba de dar el contested respawn points, winning every al equipo gunfight. It's key, and de Sweetwater SPG. finds a double. Del siguiente punto. El 5 se va a quedar anclando. El 1, que primero dio el respawn, ya se metió al punto. El 5 y el 2 se quedan aguantando respawn. El 5 murió, el 2 reemplaza.
Al 2 va a ser rusheado ahorita por los de Bolt. Bolt primero fue al respawn y luego va a pelear el punto. Perfecto. Es la única manera de romper este punto. La más fácil, ¿no? Primero Bolt, en la anterior vuelta entraron 5 por la puerta principal. Y ahorita fueron 3 por el respawn. Y luego, teniendo el respawn, fueron para el punto. Increíble. Todo se ve en el minimapa, hermano. Oh, no me sabía ese spot. Ok. No me sabía ese spot con la War Machine. Nunca lo había visto, ¿eh? En ningún torneo de LATAM viene. Literalmente puedes cerrar la puerta estando ahí con la War Machine. Nice. Ok. Yeah, I mean, you know, they won Hola, it all querida down Ida. now. It all had to reach to a game number 4, but hey, you know, I Me really love that from gustó. different set of standpoint Nice. gaming. But Vault really Enfrentamiento had a better fase look 5 al on mundo. hardpoint, and Literal. it was something that we were really expecting to see, Literalmente. especially since the Qué bien cerraron ese punto, hermano. De hecho, lo voy a repetir. Qué bien cerraron este punto. Vamos a repetirlo para que vean desde que entraron al... Mira, desde acá, para que vean lo que hizo China. Este señor de acá, ¿sí se ve en el mouse en la transmisión? No, no se ve. Voy a ponerle la... Ahí está. Acá está mi mouse. Este señor apareció acá y se quedó. Fue acá, por ejemplo, acá está caminando. Está caminando el señor. Está caminando, avanza poquito a poquito y dijo, me voy a quedar acá escondido. Le voy a dar el respawn a mi equipo. Del siguiente punto, porque faltan 15 segundos. Su equipo va muriendo, pum, le aparecen al lado sus compañeros. Listo, ya apareció mi compa, me voy al punto. El 4 va a apoyar, el 5 se queda anclando. Estaban bien, el setup de SPG de China estaba bien el setup. Estaba bien armado la posición. Pero, a diferencia de la anterior vez, en el segundo hardpoint que Bolt entró con 5 por acá, y yo dije que el tema de los cuidado con los halcones y todo lo demás, pero era el segundo hardpoint, todavía no habían operadores listos, yo creo. Recién empezaba el mapa. A diferencia de esa vez, Bolt aquí manda 3 a romper el respawn por acá. Se lo comen vivo. Bolt ingresa, tienen el respawn, aparecen por acá. Después del respawn van para el punto. Y acá empezaron a cerrar ya con operadores, ¿no? Carrita. El número 1 saca la War Machine. Me encantó cómo cerró esa puerta. Cerraron bien, hermano. Y encima llega el Puri. Sacaron el Puri para seguir cerrando, mira. Acá no hay ancla, ¿eh? No hay ancla. Con que cierren toda esta parte de acá, el respawn muy difícil va a cambiar. Después del Puri, este tipo cerró la puerta con esto. Se llevó la doble. Y el respawn nunca, a pesar de que todos acá murieron, el respawn nunca cambió por este señor del medio. Y volvieron al punto rapidísimo. Y SPG tuvo el error de seguir intentando por la única puerta, que es a donde te van a estar disparando todo el mundo, ¿no? Que yo creo ya fue desesperación que querían entrar ahí. Re bien cómo se tapearon ese último punto, hermano. Lo hicieron demasiado bien. At least for hardpoint, it's going to be similar to the World Championship. For like S&D and Control, it's going to be a test of endurance here. For Control, you get 4 rounds instead of 3. For Search and Destroy, you get 9 instead of 7. Oye, en las kills no fueron tan diferentes las kills, ¿eh? Estaban parecidos. Fue netamente el estar bien posicionados nada más. Saber romper. I love the diversity that this whole Saber romper posición. Dolaki 46. Destacándose el Dolaki. Yeah, and again, we take a look at